Que Dios les bendiga en esta noche preciosa, querido amigo, amiga, hermanos y hermanas. Este es su amigo y su siervo, soy los Rafael Castaño, desde la estación de radio aquí por www.vozpalabradevida.com en este programa radial, Palabra de Impacto Eterno, aleluya, desde San Antonio, Texas. Así que en esta noche, aleluya, antes de comenzar vamos a hacer una oración y así vamos a estar comenzando con, aleluya, el estudio bíblico de esta noche, amén, el carácter genético de Dios o el ADN de Dios, amén. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, gloria y honra. Señor amado, Padre Celestial, impacta de una manera positiva, edifica a tu pueblo, Señor Jesús, alrededor del mundo, Señor, que está en sintonía con este programa en esta noche. Padre Celestial, entendemos, Señor Jesucristo, que muchos de nosotros trabajamos el día de mañana, pero te estoy pidiendo que milagrosamente tú les des la fuerza, Señor, el ánimo, la motivación, Señor Jesucristo, para poder escuchar esta palabra, Señor, y que, Padre Celestial, edifique, Señor, y transforme, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas, Señor. No tan solamente para ser oidores o olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Compartidores, Señor, de esta palabra preciosa. En esta noche, Señor Jesucristo, reprendemos, atamos y declaramos inoperante todo poder antagónico del enemigo. Si hubiese algún amigo, amiga, hermano o hermana afectada de salud, Señor Jesucristo, o pasando por una tribulación, una prueba, Señor, yo te pido que en esta noche, Señor amado, tome sus cargas y puedan ser, Padre, fortalecidos de una manera sobrenatural. En el dulce nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén, Señor Jesús. Aleluya. En esta noche, aleluya, vamos a estar, aleluya, hablando acerca del carácter genético de Dios o el ADN de Dios. Pero antes de comenzar, aleluya, quiero leer la introducción de esta enseñanza, si ustedes me lo permiten, gloria a Dios. Y dice así: cuando un niño no es reconocido por su padre legítimo, se le hace una prueba de paternidad para comprobar quién es su padre. Al Dios crearnos, nos hizo a su imagen y semejanza, haciéndonos hijos de Dios por creación. Pero cuando Adán y Eva pecaron, sus rasgos genéticos cambiaron, haciéndolos hijos de desobediencia e ira, y su constitución genética espiritual cambió. La única fuerza y poder en el universo que habilita al ser humano para ser restaurado como hijo de Dios legítimamente es la sangre de Cristo. Pero la verdadera prueba de paternidad espiritual no se hace con una muestra de sangre humana, se comprueba por medio del sello, del testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quisiera compartir con ustedes unos textos bíblicos para reforzar lo que quiero traer en esta noche, el estudio, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El propósito por el cual usted y yo fuimos creados fue para buenas obras conforme a Dios, o sea, para adorar a Dios, para glorificar a Dios, porque Dios ya había trazado un camino para nosotros y Él quiere que andemos por ese camino.
Romanos capítulo 3, versículo 12 dice: todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces nos vemos con el siguiente problema. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que Dios es amor, que Dios es luz, que Dios es la verdad y Dios es bueno. Él no es malo. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser buenos. Pero nos encontramos con el problema que la Biblia dice que no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno bueno. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice lo siguiente: y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. La Biblia constantemente le recuerda al ser humano que el propósito por el cual Dios los creó fue para buenas obras. Entendemos que tenemos un problema porque no hay nadie en el planeta Tierra que quiera hacer lo bueno cuando se habla, ¿verdad?, desde el punto de vista de la carne. O sea, la parte de nuestro cuerpo que está viciada, aleluya, con los deseos y pasiones desordenados que van en contra de la voluntad de Dios. Pero la Biblia nos enseña que a través de una relación con Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y entonces nos capacita, nos prepara para poder hacer las obras buenas que Dios quiso y predestinó, o sea, preparó de antemano para nuestras vidas. Sabiendo entonces esto, ¿cuáles son las buenas obras que Dios quiere que nosotros practiquemos, que nosotros pongamos, aleluya, en efecto en nuestras vidas? Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice lo siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, en esta noche, mi pregunta para nosotros es: ¿quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? Y al finalizar este estudio, usted podrá, aleluya, contestar esa pregunta. ¿Cuáles son los rasgos genéticos que Dios busca en una prueba de paternidad espiritual para establecer si nosotros somos hijos de Él o no? Vamos a analizar esto. El primer rasgo genético espiritual del carácter de Dios en nuestra vida es humildad. Y de acuerdo a Mateo capítulo 23, versículo 12, dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es un rasgo del Hijo de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial, tenemos que ser humildes
humildes, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y el que quiere ser como Cristo debe de ser humilde, porque Cristo fue humilde y manso. La palabra humildad significa, aleluya, no tener un concepto más alto del que uno debe. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos. Hay un problema hoy en día, no tan solamente dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia. Y hay personas que cuando se le da una posición, a veces piensan que esa posición lo hizo superior a otro hermano, otra hermana, a otra persona. Hay veces que hay personas que tienen complejos de superioridad. Piensan que por haber nacido de cierto color o de cierta raza son mejores que otras personas. Piensan que porque fueron a estudiar a algún colegio, ahora son mejor que los que no estudiaron en un colegio. Y a eso no nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a ser humildes. Dice, a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es un poquito fuerte. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que uno siendo, aleluya, habiéndosenos dado o delegado una posición, eso no significa que somos mejores o que tenemos el derecho de manipular a otras personas o de que hagan lo que les estamos diciendo simplemente porque tenemos un título. No, mis hermanos, amigos, queridos, amados. Dios nos llamó a ser humildes. Y es un poquito difícil, es un poquito fuerte a veces, aleluya, tener que reconocer cuando uno está mal. Amén. Y darle la razón quizás a una persona que quizás no esté a tu nivel espiritual, o quizás esté a tu nivel intelectual, o que quizás esté a tu nivel de edad, o que quizás no esté a tu nivel en el sentido de raza o de sexo, aleluya, o de ideología. Pero nosotros, aleluya, aun cuando tengamos una posición delegada, tiene que predominar la humildad de nuestra vida. Y a veces esto duele para algunas personas, ¿verdad? Aún dentro de la familia. Cuando Dios le ha dicho, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras que la cabeza del hogar es el esposo y que la esposa se tiene que someter a su esposo. Aleluya. Y hay esposos que muchas veces no son justos. Entonces, si estamos en el Espíritu, escuche bien, sabemos que Dios nos delegó una posición de autoridad y que somos la cabeza del hogar, pero no podemos permitir que esos, aleluya, vaya entonces a causar que se nos enaltezca el corazón. Amén. Y pensemos, aleluya, que somos mejor que nuestra cónyuge o nuestra esposa o viceversa. Y volvemos y decimos Filipenses 2:13. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos unos a otros como superiores a nosotros mismos. Entonces, aleluya, como esposo y esposa, el grande se supone que sea Cristo. Gloria al nombre de Cristo Jesús.
Hablando acerca de la humildad, aleluya, la humildad también significa que nosotros debemos de poder reconocer nuestros errores y pedir perdón. Es difícil a veces reconocer nuestros errores. Y después de reconocer que hemos causado un error, pedir perdón. Es difícil porque va en contra de la naturaleza humana. Amén. Pero si vamos a ser humildes y el ADN de Dios está en nuestras vidas, tenemos que pedir perdón. Y tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestros errores delante de Dios y a la persona a la que le hemos causado un agravio. Juan capítulo 9 versículo 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Si uno se humilla delante de la presencia de Dios, Dios, aleluya, escucha. Si uno hace la voluntad de Dios, a este Dios escucha. Entonces es necesario la humildad. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no nos escucha? Bueno, quizás podrá ser porque somos arrogantes, orgullosos y necesitamos pedir perdón y reconocer que sin la humildad Dios no nos va a escuchar. Otra aleluya de los rasgos, o sea, hablando acerca del tema de la humildad, también la humildad es no buscar llamar la atención o reconocimiento. En otras palabras, Dios es el grande, nosotros solamente somos vasos, siervos de Dios. Pero hay muchas personas que buscan reconocimiento, que buscan la atención. No podemos tener y decir que somos hijos de Dios y tener el ADN de Dios en nuestra vida espiritual si estamos buscando reconocimiento, si estamos buscando ser el centro de la atracción o de atención. El que es humilde evita estas cosas. No busca que su nombre sea puesto más grande que el de Jesucristo. Cuando están haciendo una campaña o cuando está predicando, siempre el nombre de él va a parecer mucho más pequeño que el nombre de Jesús, porque el que tiene que resaltar es Jesús y no el ministro. Pero hoy en día, aleluya, hay una gran ausencia de humildad en el pueblo, aleluya, que se llama el pueblo de Dios. Porque ahora, hoy, aleluya, hay una gran guerra entre ministros de quién es el que más que brilla o el nombre más famoso. Aleluya, cuando el nombre más famoso debe ser el de Jesucristo y no el nuestro. Hablando acerca de la humildad, humildad es no exigir trato especial. Si no nos quieren tratar, aleluya, cuando llegamos a una iglesia y no nos brindan, aleluya, pleitesía, no se preocupe. No se preocupe, usted va a hacer un trabajo. Es tan triste cuando llegan predicadores a la iglesia que hay que sacar la alfombra roja para que pisen sobre ella, porque si no se la sacan, no quieren entrar a la iglesia. Si no le tienen su botellita de agua, se sienten ofendidos. Si no los llaman por su título, se sienten ofendidos. Quieren tratos especiales. Hermano, hermana, amigo que está escuchando. Eso no es tener el ADN de Dios. Tener el ADN de Dios es ser humilde. Y no buscamos un trato especial. A Cristo no lo trataron especial. Lo maltrataron siendo el Hijo de Dios, el Creador del universo. Ser humilde significa postrarnos delante de Dios y reverenciarle. ¿Cuántas veces hemos entrado al culto, al servicio, a los templos, antes de comenzar el servicio y no nos dignamos tan siquiera de arrodillarnos y darle gracias a Dios?
y de respetar al hermano o la hermana que está orando en el altar. Y venimos a hablar, y muchas veces hablar de cosas que ni tienen que ver de la iglesia, ni de Dios. La ropa que se compró, la película que se vio, el programa que no se ha visto, las noticias de última hora, lo que sucedió en la isla, lo que sucedió en su país. Mire, si uno es humilde y tiene el ADN de Dios en su vida, lo primero que tiene que hacer es humillarse delante y postrarse delante de la presencia de Dios. Porque, aleluya, dentro de nosotros hay un parentesco. Pero esto es difícil para muchos porque no tienen el ADN de Dios. Ser humilde significa llorar, aleluya, cuando nos arrepentimos de sincero corazón. Hay muchas personas que dicen, me arrepiento, pero en su corazón, aleluya, no hay lágrimas. A veces, aleluya, es un arrepentimiento, aleluya, seco. Un arrepentimiento que no es sincero, que no tiene fruto. Y humildad también significa vestirnos de una manera modesta. Modesta. Gloria a Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 dice: asimismo también que las mujeres se adornen con atavío decoroso, con vergüenza y modestia, no con cabellos, perdonen, ¿verdad? Porque mi versión Reina Valera es 1909. Aleluya. No con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos. ¿Verdad? Hay otras versiones como la 1960 que dice peinados ostentosos, ¿verdad? Escandaloso es otra palabra para poder describir cabellos encrespados. Aunque literalmente hay personas, ¿verdad? Creyentes que quieren tener los cabellos encrespados, gloria a Dios, que quieren llamar la atención. Pero la Biblia nos dice, ¿verdad? Y sin que nadie se me vaya a ofender, gloria a Dios, estamos hablando acerca de la humildad. Y a medida, ¿verdad? Muchas veces por causa de la ignorancia nosotros practicamos cosas que no debemos. Pero realmente a la luz de las Escrituras vemos que la persona humilde evita, ¿verdad? Vestirse de cierta manera. ¿Por qué? Porque hay veces que entra la vanidad por causa de la manera que nosotros nos vestimos. Y el mensaje que nosotros estamos dando, en vez de dar un mensaje que es de humildad. Ese es el primer rasgo de nuestro Padre Celestial. Otro de los rasgos, y hay muchos rasgos, pero en esta noche solamente nos vamos a limitar a 3. Amén. El segundo rasgo de nuestro Padre Celestial, genético espiritual, es la justicia. El que es hijo de Dios tiene que practicar la justicia. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 9, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Para nosotros ser hijos de Dios tenemos que practicar la justicia y tenemos que saber cómo se aplica la justicia. La Biblia dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. ¿Pero qué significa eso realmente? La respuesta es que no debemos de juzgar en la carne. Amén. Debemos de juzgar en el Espíritu. Porque la Biblia también dice en Juan capítulo 7 versículo 24. Amén. Dice, no juzguéis según las apariencias, mas juzgad con justo juicio. La Biblia dice que a quien le retuviera los pecados le son retenidos y el que perdonare los pecados le serán perdonados. Mire, hay veces que hay personas que leen, aleluya, en Juan, ¿verdad? Cuando Jesucristo le habló a los discípulos, a los apóstoles, perdón, de lo que acabo de decir, a veces lo malinterpretan. Porque hay personas, hay de hecho
iglesias que le dan una autoridad a una persona para perdonar pecados y para retenerle los pecados. O sea, en otras palabras, no perdonar. Y la única persona que tiene la autoridad de perdonar o no perdonar es Dios. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que está hablando, no la persona, el Espíritu Santo es el que da la orden de juicio o es el que da la orden de perdonar. Amén. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? La persona que está llena del Espíritu Santo va a hacer lo que el Espíritu quiere, no lo que la carne quiere. Hablando acerca de la justicia. Entonces, aleluya. Nosotros tenemos que entender que un día nosotros vamos a juzgar este mundo y vamos a juzgar a los ángeles. El hecho de que nosotros, la Biblia dice que no debemos de juzgar para que no seamos juzgados, no significa que nosotros como creyentes no tengamos la capacidad de juzgar. Tenemos la capacidad de juzgar y Dios quiere que nosotros juzguemos con justo juicio, que nosotros practiquemos la justicia. Y hay creyentes que están escuchando quizás este programa y se han retenido o se han aguantado de participar quizás, aleluya, en la iglesia, dentro de una junta, ¿verdad? Cuando se está dictaminando una disciplina sobre un miembro de una iglesia. Hay personas que se retractan porque tienen miedo, porque piensan que no deben de juzgar. Y eso no es lo que nos enseña la Biblia. Si afuera hay personas que no son creyentes y juzgan a otras personas porque se les ha dado esa autoridad, ¿por qué nosotros no podemos, si tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, toda justicia y a todo juicio? Tenemos esa capacidad y tenemos que ejercerla bien. Amén. Y en esta noche vamos a hablar cómo se ejerce la justicia correctamente. Amén. Para hacer justicia no podemos juzgar, no podemos juzgar según la carne, juzgaremos, aleluya, conforme al Espíritu. Amén. ¿Y qué significa juzgar en la carne? Voy a explicar esto. Juzgar en la carne significa juzgar por emoción. Cuando usted en su corazón está la venganza, el odio, el estado de ira y celo, usted no puede juzgar. Usted no puede aplicar correctamente la justicia. Juzgar en la carne significa juzgar con favoritismo. Al amigo tuyo o al amigo de nosotros, aleluya, no le aplica la disciplina, pero otra persona que no lo es, a su enemigo sí se la aplica. Eso es favoritismo. Y cuando uno juzga en la carne, aleluya, juzga con favoritismo. Juzgar en la carne significa juzgar injustamente por causa de un soborno. Si usted acepta que a usted lo soborne, mira, dictamina una disciplina fuerte y te lavo el auto o te doy tanto dinero o quién sabe qué tipo de soborno se le va a dar para que no haga justicia correcta. Es juzgar en la carne y no podemos aceptar un soborno porque sería injusticia. Juzgar en la carne sería juzgar por prejuicio. Usted está prejuiciado con las personas por su color, por su nacionalidad, por su sexo. Está prejuiciado, no le cae bien, no viste de la manera que usted quiere. Usted no puede juzgar así porque sería juzgar en la carne. Otra característica de juzgar en la carne sería juzgar injustamente por causa de una extorsión. Es cuando entonces, aleluya, si usted no dictamina conforme al que lo está extorsionando, entonces le va a suceder algo malo. Y eso es juzgar según la carne también.
Juzgar por medio de reglas humanas que quedan cortas de la perfección divina. Eso es juzgar en la carne. Juzgar sin testigos o evidencia. Eso es juzgar en la carne. Juzgar sin tener consejos o consejos de otras personas. Aleluya. Muchas veces uno quiere tomar la decisión uno solo sin haber buscado la guianza de Dios o la guianza de otros siervos de Dios que ya tienen experiencia dictaminando, aleluya, disciplina. Entonces, aleluya, yo entiendo que hay veces que no hay tiempo y uno tiene que tomar una decisión, y esto puede ser un poquito peligroso porque, aleluya, tomar una decisión a la rápida es peligroso, porque puede estar juzgando a una persona inocente mal, o puede estar disciplinando a una persona dándole una disciplina injusta. Y esto sucede dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque no se está practicando la justicia. Se está practicando una justicia en la carne, no una justicia en el espíritu. Juzgar sin permitirle a la persona acusada o al acusador exponer su punto de vista. Mire, cuando usted vaya a escuchar y dictaminar, aleluya, una sentencia o llegar a una conclusión, usted tiene que escuchar ambas partes. Usted no puede escuchar solamente una parte, tiene que escuchar a ambas partes y después llegar a una conclusión. Si no se hace, van a haber problemas. Y todo esto que acabo de hablar es juzgar en la carne. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo opuesto a todo lo que yo he dicho. Amén. No juzgar por emoción, juzgar con convicción. No juzgar con favoritismo, juzgar, aleluya, con equidad. Con, aleluya, un equilibrio. Se trata a todo el mundo por igual. Cuando uno juzga, aleluya, en el espíritu, uno no está prejuiciado. Cuando uno juzga en el espíritu, aleluya, uno se deja llevar por la palabra de Dios como guía. Cuando uno juzga según el espíritu, uno está juzgando con testigos y evidencia. Está juzgando con, aleluya, un grupo de asesores, de personas que están llenas del espíritu, que conocen la palabra de Dios, que no están prejuiciados. Y juzgar en el espíritu es permitir tanto al ofensor como al agredido para que se escuche su testimonio y se pueda llegar entonces a un dictamen justo, donde hay justicia porque somos hijos de Dios. Juzgar en la carne significa juzgar sin consistencia y uniformidad. Cuando se tratan de casos que son similares. Y a veces, como dije anteriormente, la disciplina es más severa. Cuando la ofensa es mayor y el grado de severidad de una disciplina es menor, cuando la ofensa es menor, pero cuando no hay consistencia y uniformidad, se le aplica una sentencia general y entonces, ¿qué hacemos? Destruimos las vidas. Y estamos hablando ahora a nivel ministerial. Estoy hablando con pastores, estoy hablando con líderes conciliares. Amén. No podemos aplicar una regla general de justicia sobre todo el mundo en el sentido de una disciplina. El grado de severidad, aleluya, ¿verdad?, demanda una disciplina que esté al mismo nivel y viceversa. Pero cuando usted le aplica una disciplina severa a una ofensa menor, usted está estamos destruyendo a una vida porque no se está viendo la justicia. Entonces, juzgar, aleluya, requiere de confidencialidad. Y la persona que va a ser justa tiene que ser una persona de confianza.
Cuando usted vaya a juzgar en el Espíritu, usted va a ayunar y va a orar y va a buscar la contestación del cielo. No se va a juzgar con prisa. Gloria a Dios. Se va a tomar el tiempo para traer un dictamen que sea justo. Entonces, eso es en cuanto a la justicia, el ADN de un hijo de Dios. Y el último punto, el tercer rasgo, es la misericordia. Y con esto finalizamos. El ADN de Dios es un ADN de misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Mateo capítulo 12, versículo 7 dice: mas si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Hay veces que por causa del juicio sin misericordia, aleluya, condenamos a personas inocentes. Y Dios quiere misericordia. Requiere que los hijos de Dios sean misericordiosos. ¿Qué significa misericordia? ¿Cuáles son, qué cosas nos ayudan a identificar a la misericordia? Bueno, compadeciéndonos de la necesidad ajena. Cuando usted ve a una persona que está en necesidad, ¿qué debo de hacer para demostrar que soy un hijo de Dios? Debo de ayudar cuando puedo, aconsejar cuando pueda, orar y ayunar por esas personas que padecen. Amén. Entonces uno demuestra misericordia. ¿De qué otra manera puedo demostrar yo misericordia? Permitiendo que los momentos de prueba en nuestras vidas, esas pruebas nos enseñen lecciones para entonces poder identificarnos con el dolor ajeno. Si yo no paso por pruebas, yo no puedo compadecerme o identificarme con el dolor ajeno y darle un buen consejo. Tener el rasgo de misericordia significa visitar y buscar a los rechazados de nuestra sociedad, al extranjero, al indocumentado, al huérfano, al encarcelado, a la prostituta, al enviciado, al deambulante. Eso significa ser misericordioso. Pero hoy en día a veces entra un deambulante en la iglesia, los hermanos se apartan de él porque huele feo, se ve feo, tienen miedo de que los vaya a atacar, en vez de demostrarle amor y compasión y misericordia. Tener misericordia es pasar por alto la ofensa y perdonar, sabiendo cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros. ¿Cuántas veces te han hecho un agravio, un mal? Tenemos que perdonar, aleluya, y pasar por alto la ofensa. Porque Dios ha tenido mucho más misericordia de nosotros. Dios nos ha pasado muchas más ofensas a nosotros de lo que nosotros hemos perdonado y pasado por alto ofensas que otras personas nos han hecho a nosotros. Aun cuando nos han difamado, aun cuando nos han maltratado, aun cuando no tienen las mejores intenciones en su corazón, cuando nos ven a nosotros. Pero tener misericordia es pasar por alto la ofensa y perdonar, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Tener misericordia significa interceder para que el mundo cambie y los juicios de Dios sean detenidos. ¿Cuántos de nosotros hemos intercedido por otras partes del mundo? ¿Cuántos de nosotros hemos intercedido por los líderes gubernamentales de nuestro país o de otros países? Nos quejamos de ellos. Yo he escuchado hasta los mismos creyentes peleándose por líderes políticos o a qué grupo político pertenecen. Y hay guerra.
cuando en realidad deberíamos de estar orando por los que están gobernando nuestros países mal. Eso es demostrar misericordia. Pero en vez de eso, lo primero que hacemos como cristianos es sacar la Biblia y empezar a maldecir, a hablar mal de los líderes políticos o de nuestros líderes en el gobierno, cuando la Biblia dice que debemos de orar por ellos. Y sin embargo, allá en Puerto Rico, si es blanco rojo, blanco azul o blanco verde, es una gran pelea aún dentro de las iglesias, y esto es serio. Esto es algo serio que está afectando a la iglesia. Y nosotros nos llamamos hijos de Dios. ¿Dónde está el ADN de Dios? ¿Dónde está la misericordia? Llegan las elecciones y todo el mundo se vuelve enemigo. ¿Cómo puede ser posible? Cuando tenemos el ADN de Dios, eso no debe de cambiar nada. Tener misericordia es permitir que una persona se restaure y dejar de estar condenándolo. Está el espíritu de condenación dentro de las iglesias. Cuando deberíamos de permitirle, el único que tiene el poder y la autoridad de condenar es Dios. Nadie que yo sepa de los seres humanos está sentado en el trono de Dios para poder decidir quién se pierde y quién se salva. Tenemos que ser misericordiosos, mis amados. Tenemos que buscar y tener el ADN de Dios en nuestras vidas. En conclusión, Mateo capítulo 23, versículo 23 dice lo siguiente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Y por qué yo leo este texto bíblico? Para concluir. En aquellos tiempos, Dios sabía que los fariseos tenían una falsa apariencia de humildad, de justicia y de misericordia, y se llamaban hijos de Dios, pero tenían una falsa apariencia. Dios sabía que los fariseos no tenían los rasgos genéticos de un hijo legítimo de Dios. De hecho, Jesús llamó a los fariseos hijos del diablo, no hijos de Dios. ¿Habremos nosotros adoptado una vida de apariencia y una ausencia de sinceridad? Es hora de hacernos un examen de paternidad espiritual. No basta con parecernos a nuestro Padre. Hay muchos que dicen: soy creyente, soy cristiano, creo en Dios. Pero tenemos que compartir su código genético, es decir, su carácter divino. Tenemos que ser genuinos y no podemos ser una imitación. Primera de Pedro 2, versículo 12 dice: manteniendo vuestra honesta manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Créanme, hermanos, mis amados, el día de la visitación viene. ¿Estamos preparados? ¿Podremos decir somos hijos de Dios? ¿Y los malhechores, aleluya, al ver nuestras buenas obras se convierten? ¿O dejan de convertirse porque le hemos dado una mala reputación al nombre de Dios, a la iglesia santa sin tacha, porque no nos estamos comportando al grado y al nivel que debemos de estar comportándonos? Es una pregunta que al principio yo hice y es hora de contestarla. Se contesta con sinceridad.
¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Tenemos o no tenemos el ADN de Dios? Verdaderamente Dios nos creó para buenas obras, esas buenas obras de las cuales Dios nos habló, que en parte son misericordia, justicia y humildad, están en nuestra vida. Si en esta hora, aleluya, usted encuentra que al igual que Adán y Eva, por causa de la desobediencia, por causa de una vida que es carente de los rasgos genético espiritual de Dios, es hijo de desobediencia, de ira y de destrucción, quiere escapar y convertirse y formar parte de la familia espiritual de Cristo. En esta noche estamos aquí, aleluya, para hacer una oración por usted. Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque ese es un rasgo de la humildad. Dios es luz y nosotros tenemos que ser hijos de luz. Y entendemos ahora, aleluya, que parte de esos rasgos de ser hijos de luz es ser misericordiosos, humildes, aleluya, y justos. Vamos a hacer una oración. En esta hora, aleluya, extiende tu mano hacia, aleluya, la pantalla de su televisor, la pantalla de su teléfono, y haga una oración conmigo, aleluya. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia porque reconocemos que en nuestra vida tiene que haber el ADN, tiene que haber los rasgos de Dios en nuestra vida, los rasgos genéticos espiritual. Padre Celestial, yo sé que cometemos falta. Yo sé que quizás, aleluya, no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Señor, no queremos dar excusas, queremos, aleluya, actuar. Queremos ser originales, no imitación. En esta noche, si hubiese algún amigo o amiga, algún hermano en la fe, que necesita ser fortalecido porque uno de estos rasgos está faltando, o quizás por ignorancia no estábamos cumpliendo, en esta hora, Señor, te pedimos perdón y pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa, que es la única que puede restaurar nuestra relación con Dios y llenarnos con la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos sella y es el que da certeza de que somos hechos hijos de Dios. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Él. En esta hora, si no tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, para dar testimonio de que eres hijo de Dios, repite después de mí: Padre Celestial, perdóname de todos mis pecados, me arrepiento de sincero corazón. Señor, quiero cambiar, ayúdame a cambiar. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de la presencia de tu Espíritu Santo para que te pueda amar desde este día en adelante. Y ayúdame a obedecerte, Señor, para demostrarte que te amo desde este día en adelante. En el dulce nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Si en esta noche has hecho una profesión de fe, nos gustaría escuchar, aleluya, de usted. Escriba, aleluya, a esta emisora, contáctese con nosotros. Si tiene una petición de oración en esta hora, aleluya, las líneas están abiertas, gloria al nombre de Cristo Jesús, para orar por usted. Si no lo hay, estoy bien agradecido. Juntamente conmigo está mi esposa, está también el director, aleluya, de la estación, Kenny Lavoy, su esposa Cintia, que les saludan desde San Antonio, Texas. Amén. Reciban un gran abrazo de parte de Cristo, un gran besote, aleluya, de parte de Cristo, aleluya.
Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Amén. Gloria a Dios. No sé si mi esposa quiera saludar. Pase por acá, mi esposa, Laura Castaño. Amén, que está con nosotros en esta noche. Aleluya. Amén. Mi esposa Laura le saluda. Amén. La familia pastoral de la iglesia Aposento de Amor. Amén. Que pasen muy buenas noches. Nos despedimos hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Y recuerde, Cristo le ama y nosotros también. Amén. Que Dios les bendiga.